Palestina y el Caribe. Eh, en este momento convocamos de emergencia a una conferencia de prensa, dado este intento de censura del gobierno nacional ante la OEA, la próxima asamblea anual de la OEA que va a ser en Barbudas, sí, Antigua y Barbudas. Y, y realmente tomamos esta, este intento de censura, porque igual vamos a participar, es una reserva, un pie de página que pone el Estado Nacional en contra de una organización que ha luchado junto a todas las organizaciones feministas y de los sectores populares y los movimientos sociales por los derechos humanos, por los derechos de todas las personas. Y bueno, me parece que tenemos la obligación de seguir la lucha, de defendernos, de denunciar este atropello, de denunciar el intento de silenciarnos. Está en juego la libertad de expresión, la libertad de asociación. Entonces, por más que haya un gobierno nacional, no pueden desconocer las leyes nacionales y seguiremos trabajando y seguiremos haciendo alianzas para defendernos mutuamente de todos los atropellos, igual que pasó en la marcha de hace pocos días, hace 2 días, donde todos los sectores pudimos manifestar porque estamos siendo eh, atacados todos los sectores que defendemos los derechos humanos. Gracias. Bueno, muy buenos días, se me escucha bien? Sí, perfecto. Bueno, como me presentó Gaby, yo soy Rocío García Garro, soy la coordinadora del área de litigio. El área de litigio fue quien estuvo a cargo del proceso de incorporación para esta Asamblea General, entonces me toca a mí contarles un poco la cronología de los hechos. Como ya en diversas oportunidades, Católicas por el Derecho a Decidir, que de manera sistemática participa en distintos espacios internacionales, cumplimentó con el procedimiento habitual para la incorporación como una de las organizaciones a participar dentro de la Asamblea General. El proceso de registración es un proceso formal que se realiza vía web y en el cual se llenan ciertos requisitos de índole formal. Esto se cumplimentó con absoluta normalidad, como todos los años, y hace 2 días, el 4 de junio, se hace la comunicación oficial en el cual se informan cuáles son las organizaciones acreditadas para participar efectivamente en el proceso de toda la región. Nos comunican el listado de organizaciones a nivel latinoamericano. Dentro de las organizaciones de Argentina nos vemos incluidas y ahí nos damos con que al final del documento hay un pie de página en el cual el gobierno nacional se pronuncia sosteniendo que se disocia de Católicas por el Derecho a Decidir, atento a que el Estado argentino es un Estado que defiende a la vida desde la concepción. Es decir, que con este criterio, Católicas por el Derecho a Decidir no representa el ideario del gobierno nacional y por esto advierte que tiene que hacer esta mención. Es importante señalar que además de manifestarse de esta manera, en particular con Católicas por el Derecho a Decidir y hacer un ataque de manera directo y público frente a tanto a la OEA como a todos los estados que formaban parte en esa reunión, es importante destacar que además cierra el pie de página sosteniendo que debe haber mayor rigurosidad en el proceso de incorporación de las organizaciones de la sociedad civil. Con lo cual, esto que inicia siendo un ataque a Católicas por el Derecho a Decidir de manera directa, puede extenderse y puede reproducirse al resto de las organizaciones y al resto de defensoras de derechos humanos, lo cual
nos preocupa de sobremanera y por eso celebramos que nos estén acompañando en esta instancia. Hola, buenos días a todas, a todos. Mi nombre es Analia Mas, soy abogada de la Organización Católicas por el Derecho a Decidir y tal como decía mi colega, el fundamento primero quiero llamar la atención por el término que se utiliza, que es disociar, lo cual me parece muy apropiado para el gobierno nacional. Y entendemos que disociar se refiere a rechazar a Católicas por el Derecho a Decidir como una organización de la sociedad civil argentina, y lo dice específicamente que es por violar supuestamente el artículo 4 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que es el derecho a la vida. Esto incurre no solo en una vergüenza internacional, sino que es en un ridículo jurídico. En primer lugar, porque la República Argentina en diciembre del 2020 sancionó la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, luego de debates de muchísimos meses, tanto en el 2018 como en el 2020. En segundo lugar, el gobierno argentino de Milei no puede, no tiene facultades para rechazar que una organización de la sociedad civil actúe ante la Organización de Estados Americanos. En tercer lugar, es un ridículo además porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que forma parte de la OEA, ha dicho en numerosos fallos que el derecho a la vida no es absoluto y que lo integran tanto estados que tienen habilitado el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo o que no lo tienen. Así que de ninguna manera no tiene ningún fundamento fáctico ni jurídico esta oposición. Y por otro lado, esta misma Corte Interamericana de Derechos Humanos considera que cuando hablamos del derecho a la vida, para ser considerado tal, tiene que ser una vida digna. Nosotros nos enteramos de esta comunicación volviendo de marchar ante la Plaza del Congreso de la Nación Argentina, donde marchamos con médicos y médicas del Garrahan, médicos y médicas que curan niños y niñas con cáncer, que están ganando una miseria, que se están yendo de los hospitales. Entonces me pregunto cómo se puede incurrir en la hipocresía de defender supuestamente esta vida desde la concepción, pero no les importa en absoluto los niños y niñas que padecen cáncer, no les interesa en absoluto los niños y niñas con discapacidad que estaban también en la plaza porque les han sacado todas digamos, pensiones y demás y tratamientos que requieren. Por otro lado, y tal como decían mis compañeras precedentemente, entendemos que esto es un ataque, primero a las organizaciones de la sociedad civil, situación que en Argentina estamos muy acostumbrados, pero no es habitual en América Latina. Están atacando a aquellas organizaciones que nos conformamos para defender a los sectores más vulnerables. En segundo lugar, nos atacan por ser una organización feminista. O sea, entendemos absolutamente que este es un ataque a esta organización y a todas las organizaciones que defendemos a las mujeres y diversidades sexuales. Por eso recibimos al día de hoy más de 420 adhesiones de organizaciones argentinas y de otros países. En segundo lugar, atacan nuestra libertad de asociación, ya que interesa tanto el término libertad, se está violando absolutamente nuestra libertad de asociación, nuestra libertad de expresión, tal como decía Marta, esto implica directamente silenciarnos. Y por otro lado, se viola el derecho a la igualdad y no discriminación, porque nos discriminan por ser mujeres, por ser feministas, por proteger la diversidad sexual, por ser católicas, y bueno, por eso nos estamos uniendo. Agradecemos a todas las organizaciones que están aquí presentes, las que han adherido. No nos vamos a detener, tanto Rocío como yo vamos a viajar a la Asamblea General de la OEA, y vamos a seguir defendiendo a las mujeres y diversidades de América Latina y el Caribe. Muchas gracias. Hola, buenos días. Bueno, tomo la palabra. Mi nombre es Milagros Acosta, soy de Santiago del Estero, coordinadora y colaboradora del área de jóvenes a nivel federal. No creemos que sea casualidad que nos elijan a Católicas por el Derecho a Decidir, frente a que hace 2 meses, con el fallecimiento del Papa Francisco, hemos tenido una gran repercusión para poder nombrar nuestra organización y dar a luz cómo trabajamos con redes profesionales de la salud, de derecho, con jóvenes y la sociedad civil, ¿no? En defensa de los derechos sexuales reproductivos y no reproductivos para las mujeres y las personas gestantes. Por lo tanto, consideramos, digamos, que también en este momento
nos tenemos que posicionar, poder reconocer nuestra trayectoria de 32 años, que no solamente es en la provincia o en la ciudad de Buenos Aires, sino a nivel federal y latinoamericano. Así que agradecemos nuevamente por brindarnos la posibilidad de poder expresar esta situación y el apoyo. Bueno, muchísimas gracias, compañeras. Disculpen las cuestiones técnicas. Si quieren ver la imagen plena, pueden seleccionar sobre la pantalla donde ven las compañeras. En la parte superior derecha hay 3 puntitos y ahí pueden anclar la imagen y vernos más de cerca a todas. Em, Abrimos el espacio a preguntas. Nosotras vamos a minimizar acá la pantalla como para eh, dar, dar la palabra a ustedes para que puedan preguntar, ¿de acuerdo? Genial. Araceli Ferreira, tenés la palabra. ¿Qué tal, queridas compañeras? Bueno, acá desde Corrientes, expresarle desde el Partido de la Victoria nuestro pleno apoyo en esta pelea y somos muy conscientes de todo el aporte que han hecho, no solo por el debate de la legalización del aborto, sino de los derechos de las mujeres, diversidades, en la Argentina, en Latinoamérica, así que pleno reconocimiento y apoyo, pero la preocupación que tengo frente a este ataque que están viviendo ustedes es que nos encontramos con un presidente, para mí es un déspota, y, pero es muy grave el ataque porque en el fondo lo que está diciendo es el Estado soy yo y mi opinión es la única que cuenta, porque acá tenemos una constitución que establece el reparto de competencias, cuáles son del Congreso, cuáles son de la justicia y cuáles le corresponden al gobierno, al Poder Ejecutivo Nacional. Y las leyes del Congreso, no solo la ley de IBE, todas las leyes que sacó el Congreso, tienen valor conforme el mandato de la Constitución por encima de la pobre opinión del presidente. Es muy grave, es la ruptura del Estado de Derecho, del Estado democrático, lo que trasunta este ataque que están viviendo ustedes, porque el presidente lo que está diciendo es, mi opinión, que estoy en contra del aborto, es más importante que la Constitución, que las leyes del Congreso. Así que plena solidaridad con ustedes, con la lucha de los feminismos en este país, en Latinoamérica. Un abrazo a nuestras hermanas chilenas que también la están peleando de nuevo por lograr una plena legalización del aborto, pero también repudiar a este presidente que se cree por encima de la Constitución, por encima del Estado y por encima de la democracia misma. Así que me parece que también eso tenemos que llevar a los foros internacionales, denunciar cómo se están manejando las cosas acá por este déspota que nos gobierna, que nos desgobierna en realidad. Mucha fuerza, compañeras. Hay una compañera acá Hay una compañera por acá que va a preguntar. Pueden ir dejando sus preguntas, comentarios, consultas en el chat de este Zoom, de esta sala, que lo va a estar levantando mi compañera Tania desde Córdoba. Este es un trabajo muy coordinado. Así que, por favor, si quieren ir dejando, gracias, Araceli. Antes de eso, quería avisar, hola. Llegó la directora ejecutiva de nuestra organización, Pate Palero. ¿Querés, antes de pasar a la palabra, si podés... un segundito. Gracias. Solo saludar, no quiero demorar más este espacio, que sé que además ha sido muy esforzado que todas nos organicemos rápidamente para estar juntas, así que simplemente saludar y agradecer a todas las compañeras y los periodistas que nos están acompañando. Gracias, Pate.
Ahora sí, pasamos la palabra. Por favor, compañera, presentate y hace la pregunta. Por favor. Sí, soy Sibila Camps, integrante de la Red PAR, Periodistas de Argentina en Red por una Comunicación No Sexista. Quisiera saber si hubo alguna otra organización feminista o de derechos humanos que haya recibido una comunicación similar o equivalente a esta. Quiero responder con paz. No, es muy buena la pregunta porque fue lo mismo que pregunté yo cuando me comentaron que había llegado esta comunicación y no, de las aproximadamente 10 organizaciones argentinas que fueron elegidas por la OEA, la única que recibió este tipo de nota al pie por el gobierno de Milei. Y me refiero así al gobierno de Milei porque en la nota al pie habla del Estado argentino y de la República Argentina, y quiero aclarar que la República Argentina tiene una ley de interrupción voluntaria del embarazo y, como decía Araceli, una constitución que defiende el derecho a la igualdad y a la libertad de expresión y tal. Esta es meramente una opinión del gobierno actual. Y agregar una cuestión más que llama poderosamente la atención, que tiene que ver con que ningún otro estado hizo ninguna mención a ninguna de las organizaciones presentadas también en toda Latinoamérica y América en general. El Estado argentino fue el único que se pronunció y se pronunció puntualmente en contra de Católicas por el Derecho a Decidir. Y para reafirmar lo que están diciendo las compañeras, además de las organizaciones que vienen siguiendo estos mecanismos, por lo menos de todas las que hemos consultado, nos dicen que no recuerdan en por lo menos entre 10 y 15 años ningún gesto de estas características. Muy bien, entonces ahora vamos a dar la palabra a las compañeras que fueron pidiendo la palabra en la sala de Zoom. Está en orden primero María José Lubertino, luego María Alicia y luego Diana Cariboni, ¿de acuerdo? María José. ¿Qué tal, queridas compañeras? María José Lubertino, de la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos, profesora de Derechos Humanos y doctora en Derecho Constitucional de la UBA. Obviamente nuestra solidaridad como feministas, también soy integrante de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, de la cual somos todas parte. Y quiero decir dos cosas. En primer lugar, la solidaridad creo que es transversal de todas las compañeras del movimiento feminista, y la sensación que tenemos es que si agreden a una, respondemos todas, y por eso estamos todas aquí. No ha habido aún un pronunciamiento de la campaña nacional por el derecho al aborto, entiendo que por la velocidad de los acontecimientos, pero vamos a propiciar que así sea también a nivel federal, porque obviamente agredir a católicas, que es una de las organizaciones pilares históricas de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, es una agresión a toda la campaña, y así lo sentimos y así lo vamos a expresar. Pero me parece fundamental decir que es un hecho inédito e insólito, porque ni en Naciones Unidas ni en OEA yo tengo registro de que algún otro estado haya tenido una manifestación de estas características. Sí es cierto, y esto hay que subrayarlo, que desde que está este gobierno están obstaculizando los procedimientos para la participación de la sociedad civil en todos los ámbitos. Por supuesto, obviamente ninguna de nosotras quiere integrar ninguna delegación de ningún tipo encabezada por este gobierno, pero tuvimos en la conferencia de cambio climático en Bakú una situación muy grave con la sociedad civil, y particularmente varias de las compañeras ecofeministas que ahí estaban tuvieron situaciones graves porque el gobierno, al retirar la delegación, objetó la presencia de la sociedad civil en todos los ámbitos, y las personas fueron incluso detenidas por la policía. Esto nos pasó el año pasado, y también lo que está sucediendo es que con las organizaciones de la sociedad civil que defendemos derechos sexuales y reproductivos, desde que está el gobierno de Milei, están obstaculizando el hecho de poder tener estatus ECOSOC en Naciones Unidas. Es decir,
En este caso, esto no tiene una directa implicancia en cuanto a la participación de católicas en OEA, que van a poder hacerlo, por supuesto, porque tienen todo el derecho de hacerlo, pero creo que es una provocación más también al movimiento feminista en su conjunto para mantenernos discutiendo estas bravuconadas en lugar de la agenda que tuvimos en la plaza en el Ni Una Menos en el día de anteayer. Entonces, compañeras, abrazo entrañable a todas, las vemos desde aquí, tengo que dar clase, por eso no estoy allí con ustedes, pero un abrazo grande, Marta, Pate, compañeras a todas, gracias por existir y por resistir. Un beso grande. Gracias, María José. Vamos ahora con María Alicia. Sí, hola, buenos días. Hablo desde FUSA, la Asociación Civil de Argentina, y también desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Concuerdo plenamente con prácticamente todo lo que se ha dicho y solo quisiera traer una propuesta que a lo mejor es posible que sea llevada adelante. Creo que esto es un ataque a católicas por la trayectoria de católicas, por el reconocimiento de católicas, por la internacionalidad de católicas. Entonces me parece que esto no va a quedar solo en católicas y no va a quedar solo en Argentina. Desde ese lugar, mi propuesta sería hacer un documento que si las compañeras de católicas van a la asamblea de la OEA, ahí lo podrían llevar, o hacerlo circular, donde logremos que firmen compañeras de Estados Unidos y de Canadá también, no solo de América Latina y del Caribe, porque esas compañeras también tienen que ver y son partes de la OEA. Un documento que pueda ser allegado o que se le haga llegar a las autoridades de la OEA. Creo que esto es un ataque a católicas, por lo que dije, por la trascendencia de católicas, pero creo que esto no queda acá. Y la otra cuestión es que ese documento, en la medida en que sea posible, no sé, habría que, las compañeras de católicas lo tendrían que pensar, quizás que también sea ampliado, como fue ampliada la marcha del miércoles, a distintas organizaciones del país, poniéndolos al tanto de lo que está pasando a nivel global. Yo hablo mucho con mucha gente que no tiene ni idea de lo que pasa en Naciones Unidas y en OEA y del modo que el gobierno está atacando a las organizaciones que allí participamos y del modo en que está intentando que dejemos de participar, ¿no? A través de todo lo que ya se relató aquí. Entonces, repitiendo, haría un documento que sea pasible de ser firmado por compañeras de Estados Unidos y de Canadá también, y haría un documento o el mismo documento que incluya otras dimensiones de la lucha social frente a la situación que estamos viviendo, donde se ponga en conocimiento de lo que está pasando con la multilateralidad y lo que está pasando con los organismos internacionales. Muchas gracias. Muchas gracias, María Alicia. Vamos ahora a dar la palabra a quien sigue en la lista, que es Diana Cariboni. Diana. Sí, hola, gracias. Diana Cariboni, periodista de Open Democracy. Estoy comunicándome desde Montevideo. Tengo una pregunta, digamos, práctica. ¿Desde qué año Católicas Argentina participa de los espacios de sociedad civil de la OEA? Y después tengo otra pregunta quizás un poco más complicada de contestar que tiene que ver con más detalles sobre ataques del gobierno argentino a la participación de sociedad civil en Naciones Unidas, en ECOSOC. Entiendo que en la OEA esta ha sido la única situación hasta ahora. Sabía algo de lo que había pasado en la COP de cambio climático, pero si hay, digamos, una política más consistente de impedir la participación o el registro en ECOSOC para ciertas organizaciones argentinas, me gustaría tener ese detalle o saber dónde encontrarlo. Gracias.
Bueno, Católicas por el Derecho a Decidir viene participando en Naciones Unidas, en la ONU desde 1995. Y antes participaban Católicas por el Derecho a Decidir de América Latina, que tenía sede en Montevideo, Uruguay. Nunca tuvimos problemas para participar como católicas. En la OEA es el segundo año que se nos proponemos participar y dejo para que respondan las otras inquietudes. Sí, ahí lo que nosotras registramos es que no viene habiendo así explícitamente estas regulaciones, quizás casos así que como mencionan algunas compañeras, pero no lo veníamos registrando en ese punto, como de obstaculizar y mucho menos de expresarlo, dejarlo explícito y con una nota al pie. Nosotras, como católicas, en las distintas gestiones hemos tenido distintos vínculos con la OEA, pero en el cambio de gestión de la dirección, desde hace 2 años, pero desde hace más que venimos siguiendo el mecanismo y advirtiendo esta preocupación. Yo destaco en eso el rol de Rocío, que es una abogada joven y que ella básicamente nos instó a que retomáramos ese espacio por estas señales que veníamos teniendo. Señales preocupantes en las decisiones de la Corte, en las elecciones de comisionados, comisionadas, o sea, ahí nos veníamos a y la participación también de organizaciones de características que también entendíamos que tenían una mirada muy restrictiva de los derechos humanos. Entonces, un poco respondiendo a esa inquietud de Rocío, es que nosotras volvimos a poner la mirada sobre la OEA y particularmente Rocío viene participando. Esta sería la segunda asamblea a la que participa integrando la coalición de derechos sexuales y reproductivos. No, y en ese sentido también agregar que al margen de la participación específicamente en el marco de la Asamblea General, Católicas por el Derecho a Decidir ha participado activamente en casos ante la Comisión Interamericana y ante la Corte Interamericana. De hecho, tanto en los recientes casos Beatriz como Manuela, participamos como amicus. En ese contexto, la Corte Interamericana tomó nuestros argumentos y se los puede ver en la sentencia. Entonces, venimos desarrollando una práctica activa en el marco de la Organización de los Estados Americanos y en esa línea advertir que estas prácticas, intentando censurar todo por parte del Estado argentino, o sea, por parte del gobierno nacional, censurando todo aquello que tenga alguna cuota de progresismo, lo venimos viendo, ¿no? Lo vimos en la Asamblea General del año pasado, donde estas prácticas de las notas al pie de página de todos los documentos lo hicieron de manera sistemática, al punto de objetar el uso de la palabra familias y pedir el reemplazo por familia. O sea, es una práctica extrema que se viene haciendo en cada uno de los documentos de la OEA por parte del gobierno nacional. Bueno, muy bien. Seguimos ahora en el orden con Ana Falú. Ana Falú, tenés la palabra. Bueno, hola a todas. Eh, Realmente celebro esta convocatoria frente a un tema tan crítico como el que está tocando vivir a las compañeras de Católicas por el Derecho a Decidir. Toda nuestra solidaridad, todo nuestro apoyo y coincidir con quienes tomaron la palabra antes y decir que esto es solo como la punta de un iceberg, que se está expresando en otros campos, como en los temas de hábitat, con las organizaciones sociales, con las organizaciones indígenas en el sur de Argentina, con los pueblos originarios. Creo que hay otras expresiones muy claras de este ataque a los derechos y a los derechos humanos y a los derechos en un amplio concepto. Decir que me acuerdo con María Alicia que tenemos que operar. Y operar significa tener rápidamente algo muy corto, muy conciso, muy decisivo como documento de denuncia de esta situación inédita y ampliar la adhesión a las Américas
e incluso más allá de las Américas. Usar todas nuestras redes, moverlas rápidamente para poder tener, digamos, una, una adhesión muy amplia a este ataque, que es un ataque muy fuerte y que no va a ser solo a católicas, estoy de acuerdo, y que no va a ser tampoco solo a Argentina. Acá hay proyectos que exceden a nuestras propias instituciones y al propio país, ¿no? Creo que esta es una muy buena propuesta y queremos adherir desde SICSA y también adherir desde las redes en las que participamos. Muchísimas gracias y todo el apoyo, compañeras, y acá a disposición desde Córdoba para lo que ustedes precisen. Muchas gracias, Ana. No sé si quieren decir algo, sigue en el orden entonces, Marcelo Ferreira. Marcelo, te escuchamos. Muchísimas gracias. Perdón que no les doy imagen, pero estoy en la calle. Bueno, por supuesto, para expresar mi completa solidaridad con católicas, y solo para aportar un dato, ya este ataque específico de católicas va enmarcado en una restricción del espacio a la sociedad civil en general. Voy a dar un ejemplo. En las reuniones de altas autoridades de derechos humanos del Mercosur, reuniones que se vienen llevando desde hace más de 15 años, y donde siempre la sociedad civil ha tenido un espacio, este primer semestre del año que correspondía a Argentina coordinar las reuniones, se han realizado reuniones sin convocar a la sociedad civil, o sea, eliminando la participación de la sociedad civil de todos los espacios de trabajo, o sea, no dirigido a un tema específico, ni en el espacio Niño Sur, ni en el espacio de adultos mayores, ni en el espacio de diversidad sexual, ni en el espacio de racismo. O sea, no se ha permitido la participación de la sociedad civil en ninguno de los espacios, y también se ha dejado de lado la participación del Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur. Esto generó la incomodidad de los países socios del Mercosur, específicamente Brasil, Uruguay y Chile, que se unieron en una carta de protesta al accionar del Estado argentino. O sea, esto es una campaña que va además, como bien decían antes, con una política subversiva hacia lo que es la legislación nacional, hacia lo que son las organizaciones que estamos registradas en el país y que trabajamos legalmente en el país. O sea, es un accionar subversivo desde nuestro propio gobierno. Muchas gracias, Marcelo. Antes de continuar, quería agradecer y mencionar algunas de las organizaciones que fueron adhiriendo. Les cuento que les comentamos que ayer hicimos circular por distintos canales un formulario de adhesiones y fue impresionante la respuesta y repito, la calidez y los mensajes de las compañeras y de las organizaciones. Quiero mencionar a DIUC, el Gremio de Docentes Universitarios de Córdoba, FUSA, Alerta Torta, UDELAR, bueno, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, las Mujeres Autoconvocadas del Valle de Punilla, Coordinación de los Derechos de las Ciudadanas, la Asociación Civil Palabras, un gracias a la RIA, las compañeras de la RIA, del sur hacia el mundo, la Red Jurídica Clacay también, así que bueno, voy a seguir mencionando también algunas otras organizaciones, Amnistía también, Feministas Sin Fronteras, que acá tenemos a su representante y voy a darle la palabra en la lista de personas que se fueron anotando, a Marita Perceval, que también tenía una pregunta para hacer. Marita. Muchas gracias. La pregunta es un abrazo, que más es una exclamación que una incertidumbre. Lo que quería aportar son tres cuestiones y no salirme del espacio OEA.
porque creo que también tenemos que pensar, y lo estamos haciendo en distintos momentos y redes, en una estrategia con Naciones Unidas y otros organismos internacionales. No quiero salirme del espacio de OEA porque hace poquito fue la elección en OEA. Y es la primera vez que hay una secretaria general adjunta de la OEA, la querida diplomática Laura Gil, colombiana, a quien todas nosotras conocemos por su decidido compromiso con la paz, fue parte de los acuerdos de paz de Colombia, por su compromiso decidido con los derechos humanos, con los derechos de las mujeres en nuestra diversidad y las disidencias, y un decidido apoyo en sus distintas intervenciones internacionales y nacionales a toda la agenda feminista. Esto significa a los derechos sexuales y reproductivos. Con lo cual, esta nueva secretaria adjunta, que indudablemente no puede ir por fuera de los valores, principios y normas que rigen la OEA, es decir, que tiene que ser expresión contundente y clara y garante de la defensa de los derechos humanos, creo que podemos imaginar pedir con el liderazgo de Católicas una reunión con ella, porque no para transmitir quejas, sino para compartir certezas. No para decirles que tenemos miedo, sino para transmitirles que de nuestras agendas no nos movemos, no por prepotentes, sino por insistentes. Un segundo punto es que, sin duda, Argentina perdió en la primera vuelta de votación, más allá de los valores y capacidades que haya tenido la otra candidata que se presentó por otro país de la OEA. Con lo cual, como este gobierno de ultraderecha autoritaria suele funcionar con emociones y pasiones negativas, tal vez esté buscando venganzas de todo lo que está perdiendo cuando quiere destruir espacios multilaterales que resisten y son consistentes con el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho humanitario, como también con el derecho interamericano. Segundo punto es que me parece que lo que decía Alicia es clave, el tema de visibilizar es no solamente para adherir a lo que fantásticamente ayer ustedes han puesto en marcha, sino hacer un manifiesto. Tenemos que volver a ir más allá de los 180 caracteres, porque los 180 caracteres son útiles para lo que son útiles, pero no reemplazan los manifiestos, las declaraciones, los pronunciamientos. Entonces, acompañar esta propuesta de María Alicia. Y un tercer punto es que indudablemente están quienes con más optimismo desestiman las consecuencias prácticas de esta acción del gobierno argentino. Y tienen razón, no tiene consecuencias prácticas. Las compañeras de Católicas van a estar en la Antigua Barbuda. Recomiendo que para migraciones se ven todos los papeles adecuadamente en regla. Y todas las vacunas que se exigen. Yo digo, no por esto de que sospechar a veces es ser inteligente. La otra cuestión es que me parece que tendríamos que comprender que esto es un formidable, potente y decisivo mensaje político. Que Argentina, una vez más, con este gobierno, está probando las aguas, sirviendo obsecuentemente de portavoz de poderes hegemonizados en la ultraderecha, como es en el caso de la agresiva posición del gobierno de Estados Unidos contra la agenda de derechos humanos y la igualdad de género. Con lo cual, este es un mensaje fuerte, políticamente contundente, diciendo que con estas locas, con estas putas, con estas disruptivas, con estas comunistas, todo lo que han venido haciendo,
no es bueno que los países, los estados, se junten. Con lo cual hay que salir con un discurso democrático, plural e inclusivo a decir que esa estigmatización que pretenden no logrará lo que logró Radio Montaña en Ruanda, porque somos millones de voces que vamos a mostrar que no es con la discriminación, el agravio y la crueldad como se construyen procesos emancipatorios de dignidad. Gracias. Muchas gracias, Marita. Muchas gracias a todas, la verdad que es fuerte todo lo que se está escuchando. Y les recuerdo, acá también compañeras me avisan si quieren tomar la palabra, hacer alguna pregunta. Le voy a pasar a Sonia Ariza, me estaba pidiendo, por favor, Sonia. ¿Qué tal, compañeras? Bueno, primero toda mi solidaridad. Yo soy Sonia Ariza Navarrete, abogada, y quiero también traer la solidaridad del CEDES, del Centro de Estudios de Estado y Sociedad, y de REDAS. Em, Realmente las acompañamos, las abrazamos. Sabemos que la consecuencia de esta situación que está ocurriendo en lo práctico, como ya han dicho las compañeras, no necesariamente se traduce en una proscripción, pero sí es cierto que fortalece un discurso, fortalece un ambiente y un entorno en el cual el gobierno está tratando de limitar la diversidad, esta idea de disociarse, esta idea de que la participación en los espacios tiene únicamente sentido si se alinea con las finalidades y con la postura del gobierno, realmente mina muchísimo el contexto para la sociedad civil y para la participación en espacios internacionales. Me parece que no debemos hacerle el juego al gobierno, pero tampoco dejar de tomar en serio lo que esto significa, porque no viene solamente de una postura de este gobierno. En la región hay una arremetida fuerte contra las organizaciones de la sociedad civil, proyectos de ley que limitan la posibilidad de constituirse organizaciones en favor de los derechos humanos, proyectos de ley que persiguen a las organizaciones que ya están constituidas. Entonces, me parece que pensar esta movida de manera aislada o como simplemente una declaración del gobierno en una nota al pie, no nos ayuda a construir y a pensar cómo se está alimentando un contexto muy hostil para las organizaciones de la sociedad civil. Y celebro también esta posibilidad de unirnos en una lucha intermovimientos. No es solamente, aunque en este caso es una afrenta contra el feminismo y contra los derechos sexuales y reproductivos, pero también contra la sociedad civil y también contra los derechos humanos. Muchas gracias. Muchas gracias, Sonia. Muchas gracias a todos. Veo ahí en el chat que Andrea Peña, de la Asamblea Permanente de Chile, nos saluda. Desde Chile solidarizamos y apoyamos las acciones que consideren pertinentes. Muchas gracias, Andrea. Bueno, creo que podemos ir, compañeras, si quieren comentar algo más, decir algo más. Las adhesiones que nos están llegando ya ascienden casi a 500, casi a 500, 476 y siguen llegando de la UNC, de la Asamblea Ni Una Menos, de Santa Fe, docentes feministas de Santa Fe, y adhesiones individuales también, unas jubiladas, otras adhesiones personales, católicas independientes que nos escriben, también de la Revolución de las Viejas, de Trama, de Radio Cultura, de la Regional Tierra del Fuego de la Campaña por el Derecho al Aborto, Resistencia Feminista Uruguay, Nuevo Encuentro, de Andes también, Casa de las Mujeres Libres de Santa Fe, bueno, un montón. Mónica Macha, la diputada nacional, y el diputado Esteban Paulón también. Así que a todos agradecemos por el apoyo, por la solidaridad, por acercarnos el apoyo, ideas. Creo que esto es algo que tenemos que seguir fogueando entre todos.
para que, bueno, no nos silencien, básicamente, y yo me voy a callar por ahora, no tengo mucho más que decir, más que estoy orgullosa de este equipo y de las compañeras y de todas las que se nos fueron acercando. Gracias, y bueno, le doy la palabra a mis compañeras, y si no, si no tienen más preguntas que hacer allá en el chat, gracias por estar aquí presentes, seguiremos estando en comunicación por las vías correspondientes, vía mail, vía redes sociales, como para, bueno, estar atentas y comunicadas a las acciones que podamos hacer de aquí en adelante y, por supuesto, bueno, a todo el desarrollo que se vaya a dar hacia fines de junio en Antigua y Barbuda en la próxima Asamblea General de la OEA, ¿de verdad? Bueno, copas, ¿algo más para decir? Yo quiero, nada, también orgullosísima de mis compañeras, agradecerles a todas la solidaridad. Y bueno, y seguiremos luchando contra la imposición de un pensamiento único. Al fin y al cabo luchamos por la democracia, por los derechos de las mujeres, de las diversidades y por sociedades con justicia social. Así que nos seguimos encontrando en las calles y en las organizaciones multilaterales. Quiero comentar que llegan adhesiones de Uruguay, de Cristina Grela, que ha sido fundadora de la Red de Católicas por el Derecho a Decidir en América Latina, y de otras compañeras también que se van sumando, ya no por el formulario, sino a vía personal. Este realmente es un ataque a la democracia, al Estado de Derecho, y creo que, como decía María Alicia y reafirmaban otras compañeras, creo que hay que unir las agendas de los diferentes movimientos para, para dar un paso hacia adelante. El feminismo viene ampliando agendas, no se refiere solo a temas que tienen que ver con la sexualidad, con la reproducción, sino hay una agenda política muy amplia, y tenemos que trabajar con esa agenda y resistir, radicalizarnos. Muchas gracias. Bueno, yo también me venía acordando que yo conocí a Católicas hace 20 años como activista, como militante de derechos humanos y militante feminista también. Y yo me acuerdo que una de las cosas, de las primeras cosas que aprendí con Católicas fue cuál era la importancia de organismos como la OEA y la ONU. Porque hasta ese día, para mí, hablar de derechos humanos, de las convenciones, era algo muy lejos. Y yo me acuerdo que en el ámbito de Católicas, la pregunta que se nos proponía hacer era cuál es la implicancia que esos organismos que parecen tan lejanos tienen en nuestra vida cotidiana. Yo lo aprendí ahí. Y me parece que en este momento también es importante que como organizaciones de la sociedad civil podamos contarle a nuestras vecinas, a nuestros vecinos, a nuestros pares, a compañeros y compañeras de trabajo, cómo este tipo de medidas y de discursos que se instalan o que se pretenden instalar en estos espacios también tienen efecto en nuestra vida cotidiana, en nuestras relaciones, en nuestras libertades, en todos estos paradigmas que están queriendo instalar de meritocracia, de individualismo y de sálvese quien pueda, de una sociedad que solamente pretende quedar restringida a privilegios de unos pocos. Esto es lo que hay detrás de estas medidas y de estos discursos. Por eso yo también invito a que nos multipliquemos, a que renovemos nuestros esfuerzos. Siempre parece que tenemos que renovarnos y recrearnos. Bueno, para eso estamos y nos viene saliendo bastante bien, así que la invitación a todas nuestras compañeras a que sigamos haciéndolo.